¿Sabes cuál es el tercer legado de Alcohólicos Anónimos? ¿Sabes cuáles son los principios que fundamentan a este legado? ¿Cómo se aplican estos principios para el servicio de Alcohólicos Anónimos? Todas estas preguntas y aún más vamos a ver en este su podcast de Vivir para Servir. Mi nombre es Oslos y estoy en compañía de... Hola amigo, hoy soy Bien, ¿cómo están? Espero muy bien. Y el día de hoy vamos a desglosar el tercer y último legado de Alcohólicos Anónimos, el cual es el servicio. El servicio que es algo que es el alimento, hablando de una forma tal vez espiritual o viéndolo desde un plano espiritual, es un alimento al espíritu para el enfermo que finalmente es necesario, dice el doctor Bob, dentro de su capítulo del libro de Alcohólicos Anónimos, que la ayuda a otra persona es finalmente un antídoto para una posible recaída o reincidencia. El servicio es algo que de verdad tiene un gran beneficio para el enfermo. El servicio nos va a otorgar crecimiento, nos va a otorgar disciplina, nos va a otorgar orden, nos va a otorgar ciertos aspectos conductuales que el enfermo como yo, como este que les está hablando, carecía, ¿no? Y que sin lugar a dudas, si el servicio para mí fue una plataforma para comenzar a hacer mis pininos en lo que respecta a dos grandes palabras que tienes que implementar en la vida, y uno de ellos es la responsabilidad. El enfermo carece de responsabilidad, o bueno, este que les está hablando, ¿verdad? Porque luego hay alcohólicos responsables. Ya ves que piensan que, bueno, se piensa que son responsables nada más porque dan sus 50 miserables pesos de gasto, ¿verdad? Y ya con eso creen que son responsables, pero bueno, es otro tema. Claro que conlleva otras cosas, y el servicio es algo que finalmente a muchos de nosotros nos ha rescatado de la bebida, de las depresiones. De verdad que es algo mágico, es algo que no tiene palabras, de verdad, que uno tiene que vivir el servicio, este tercer legado que está fundamentado en los 12 conceptos para el servicio mundial. Pero quiero que antes de entrar, pues así es como una breve semblanza sobre para ya entrar al tema. Claro, sí, fíjense que estos temas de servicio nos han acostumbrado, y más si somos de cuarto y quinto paso o otro tipo de corriente de esfuerzo, pues nos han acostumbrado que el servicio solamente es ponte a hacer algo pues en el grupo, ¿no? El servicio de tal y tal, y son servicios así, ¿no? Un cambio de sala, cosas de esas. Pero aquí lo que vamos a observar más es la parte de la política o la parte que se requiere teóricamente para saber qué se puede y qué no se puede dentro del servicio. Porque muchas veces tenemos unas ganas de servir, pero no vemos que en ocasiones no podemos servir en ciertos aspectos o pisando los callos de otros compañeros. Debemos respetar, porque puedes tener mucha buena intención de servir, pero si te metes en otro servicio, pues vas a estar rebotando, ¿no? Entonces se puede hablar o se puede decir que esos son los parámetros del servicio dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, hasta dónde llega tu responsabilidad y qué es lo que abarca, y básicamente, ¿no?, lo que se ve dentro de los grupos constantemente, que es complejo porque los pasos con broncas los leen, las tradiciones pues no. Y cuando hablamos de conceptos, yo debo de admitir, soy muy ignoto al respecto todavía, tengo mucha ignorancia al respecto de pues el tercer legado, ¿no? Soy muy ignorante al respecto, pero obviamente he tenido que rascarle cuando se requiere algún tipo de información específica, pero este tipo de programas nos ayuda justamente a tener esa parte de querer alimentarnos, porque es importante que cuando uno empieza a leer estos conceptos se abre la mente hacia otro tipo de aspecto. Tú lo has comentado, lo has hablado, y es algo que nos invita a ya no estar en la ignorancia dentro de nuestra comunidad, ¿no? Sí, claro, y
y bueno, aquí hay varios tabús respecto a estos temas. El primero de ellos es el que dicen algunos alcohólicos ignorantes, que los conceptos nada más se van a tener que practicar o nada más aluden a lo que es una estructura. Ese es el primer mito. Los conceptos son aplicables desde la misma agrupación. ¿Y por qué? Porque la agrupación o los grupos son parte de la estructura. ¿Sí me explico? Sí. O sea, estas personas que ignoran los principios, que más bien yo creo que deberían tener la humildad del reconocimiento, de decir, No sé. lo desconozco. Claro. Pero como son padrinos picapiedras, dinosaurios que pasaron de noche muchas de las veces, o que para eso les alcanzó nada más vía, ¿no? Claro. Recuerda que a algunos alcohólicos nada más les alcanza para dejar de beber y ya no les pidas vivir bien, no, nada más dejar de beber y para eso les alcanzó nada más. Sí. Y está bien, no todos tendríamos por qué practicar el programa, o sea, esto es de libertad, ¿verdad? Entonces, no, los conceptos son aplicables desde la agrupación, porque la agrupación es la autoridad fundamental y la autoridad final de la estructura. Entonces, si los grupos son parte de la estructura, pues evidentemente es como, imagínate un patrón que desconoce cómo se lleva a cabo o cómo se desarrolla su empresa. Claro, claro. Pues va a fracasar, ¿no? Por supuesto. Entonces, claro que los grupos debiesen en teoría, porque digo, aquí hay muchos tabús, muchos mitos, mucho miedo. Claro. Hay mucho miedo de compañeros que dicen, es que eso está muy difícil, y le entra como ese temor, ese miedo Sí. a este tipo de temáticas que sí tienen, no puedo negarlo, tienen un lenguaje un poco más coloquial, un poco más rebuscado. Menos coloquial, sí. Perdón, sí, menos coloquial, ni más rebuscado, perdón. Que trata de alguna manera de temas, pues ya meramente de servicio. Un dato interesante es de que este es el único libro donde el derecho de autor permanece Bill W. Es el único libro que él de alguna forma se lo adjudica, porque bueno, estos conceptos fue de gran ayuda Bernard Smith, un gran abogado, un gran amigo de Alcohólicos Anónimos, presidente de que ayudó a fundar. Antes era la Fundación Alcohólica. Digo, aquí hay un mar de información que de verdad no los voy a hacer más bolas, porque vamos a ir al punto y a lo que refiere esta parte del servicio, cómo se sustenta el servicio. En aquellos años era la Fundación Alcohólica, y fue hasta 1955 donde se le delega de alguna manera este tercer legado, en donde Bill W. en esa conferencia de San Luis, Missouri, entrega a los alcohólicos pues este gran legado que es el servicio, fundamentado precisamente en los 12 conceptos para el servicio mundial, y que bueno, todos debiésemos tener esta información, porque si no, lamentablemente, como yo en su momento, vas a estar sirviendo como te dice el padrino. Es que como mi padrino me dijo que así era, pues así. Y sí, la verdad es que yo así tenía que ser. Pero evidentemente es como cuando a un niño lo engañas, ¿no? Y le dices a un niño, o te pregunta un niño, oye mamá, oye papá, ¿de dónde vienen los niños? Y tú, como padre, para tal vez no hacerle daño, o tal vez no es un momento adecuado por el tema, un tema sexual, ¿no? A los niños, para no reabrirles, mucho menos le dices, pues los trae la cigüeña, ¿no? Y ya, o sea, ahí puede terminar, órale, ¿vale? Pero imagínate que te haga la misma pregunta a un joven de 14 años, y que te diga, y que tú le digas a ese joven de 14 años, es que los trae la cigüeña. O sea, ¿cómo te va a ver ese joven? Así como, o sea, no mames. ¿Estás mal de la cabeza o qué tienes? ¿Estás idiota? Y así, muchas de las veces con los padrinos. ¿Sí me entiendes? Así con los padrinos. Así los vemos. Oiga, padrino, ¿por qué esto? Es que así me dijo Dios. No me diga cosas, padrino. O sea, ahora resulta que Dios le dice cómo servir, ¿no? Por eso hay principios, ¿no? A ver, y lo hemos reiterado varias veces bien,
Una cosa es como yo interprete el programa, que yo tenga una idea del programa, y otra cosa es lo que ahí ya me está diciendo la línea, cómo me debo recuperar. Claro. Entonces, una entidad u órgano de servicio, desde el grupo hasta la Junta de Servicios Generales, que se desvíe de los conceptos, va a morir. Y justo porque nuestros pasos y nuestro libro azul son libros subjetivos, pero en el caso del libro de los conceptos es objetivo, es una guía a seguir. Sí es de carácter sugerido, pero no es, reitero, subjetivo, es objetivo. Te dice cómo, por qué y en qué momento. Digo porque dicen es que la literatura eso como entienda, sí, la parte de las tradiciones y los pasos. Las tradiciones tampoco son más guía, los pasos pero y el libro azul, pero en el caso de los conceptos es, aquí está el por qué y para qué. Y me encanta porque igualmente no hay castigo, no hay prohibición, no hay nada de eso, pero si no acatas lo que viene, no eres parte practicante de este principio. Y bueno, cabe rescatar que ya son 90 años, entonces yo creo que algo ha de funcionar, ¿verdad? Por aquellas personas que piensan que esto es obsoleto y que no, claro, o sea, son 90 años que los cuales a través de estos principios pues ha sobrevivido nuestra comunidad, ¿no? Entonces, el primer concepto, y vamos a darle una leída, no se espanten por favor, vamos a ir muy lento, evidentemente no tenemos la experiencia de vivir tal vez en una estructura, sin embargo sí en los órganos de servicio. Esta información es muy importante para que sepamos cómo debemos de servir en una agrupación. Cada uno de estos conceptos yo ahorita los voy a aterrizar a la agrupación. No los voy a manejar desde la Junta de Servicios Generales, porque muchas de las veces ni siquiera se conoce qué es una conferencia, es entrar en una terminología que a menos que estés muy relacionado en estos momentos a una estructura o sirviendo dentro de una estructura, vamos a poder comprender, ¿cierto? Justo. Y la intención, y perdón que te interrumpa, y la intención de hacer esto es para que, al igual que nosotros, nazca la necesidad y hasta el hambre y la curiosidad de qué se trata, o sea, y esto lo hablo a todos los que nos escuchan, de qué se trata la comunidad donde me salvaron la vida, qué se hace, o cómo es que está formada, por qué, pues yo voy al grupo, tiro terapia y me voy a mi casa, pero va más allá. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Y cómo es que se ha mantenido? Y esperemos y despertemos en ustedes la curiosidad y la necesidad de saber de estos conceptos que son base y son parte de nuestra recuperación. Y que bueno, cada uno de los principios es muy largo, ¿eh? Es muy largo. Aquí lo vamos a sintetizar, vamos a ver una forma muy digerible, muy comestible de los conceptos, una embarradititita de a lo mejor de lo que es, porque es muy profundo el mismo, pero vamos a dar la idea general y cómo puede ser aplicable dentro de una agrupación. El primero, el concepto de ellos dice, la responsabilidad final y la autoridad fundamental de los servicios mundiales de Alcohólicos Anónimos debe siempre residir en la conciencia colectiva de toda nuestra comunidad. ¿Esto a qué refiere? A que las agrupaciones somos los responsables y los que tenemos la autoridad final sobre la estructura o sobre el mantenimiento tanto económico como de material humano de todos nuestros servicios. Voy a aterrizarlo al grupo. Toda la conciencia de nuestro grupo, todos, desde el nuevo hasta el de mayor tiempo, tenemos la responsabilidad y todos en conjunto somos la autoridad final y se va a hacer lo que diga el grupo, no lo que diga una persona. Creo que eso ya lo hemos trabajado anteriormente. Entonces, la responsabilidad y la autoridad reside en todos. Aquí lo menciona el primer concepto. Para el sostenimiento, en este caso, pues de nuestra agrupación, o de nuestro distrito, o de nuestra área, o de la Junta de Servicios Generales, o de la CCT, etcétera, 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 o la OSG según sea el caso, ¿verdad? Entonces, nosotros como miembros de la comunidad somos los responsables del sostenimiento económico de la misma
y del material humano para que se desarrollen los servicios. Entonces, este primer concepto nos habla de ello. Responsabilidad, yo tengo responsabilidad de, aparte de ser conciencia, aquí nos dice precisamente lo que es la conciencia de un grupo o lo que de alguna forma pudiese ser lo más allegado a lo que se quisiera tener como una conciencia. Menciona que una buena conciencia es aquella que está ilustrada y que es moralmente puede llegar a dictaminar en los demás a través del ejemplo las cosas que pueden y no pueden hacerse. ¿A qué me refiero con ello? Todos los del grupo podemos ser conciencia, y creo que ya tocamos un podcast de ello. Debemos de estar ilustrados, documentados las necesidades de nuestra agrupación. Entonces, este primer concepto nos habla de responsabilidad. Todos somos responsables, en este caso todos los grupos. Cuando se va al distrito, todos los RCGs. Cuando se va al área, todos los miembros de comité. Cuando se va a la conferencia, todos los delegados. Todas esas personas. Ahorita vamos a pasar al otro concepto, que es precisamente la delegación, pero no sé si quieras añadir algo en esta parte de la responsabilidad. Como dato interesante e importante, es que toda esa responsabilidad, o en este caso esa autoridad, se le pasa a un individuo que es el RSG. Él es la voz y es el puente entre la agrupación y el distrito, y de alguna manera es el que va a llevar las decisiones que se han tomado como conciencia, porque no puede ir toda la conciencia y decidimos esto, no se puede. Para eso hay una persona que tiene esa autoridad, que es el RCG, y que toda la conciencia le refirió esa autoridad para que él pueda asistir a la asamblea o en los lugares donde necesita levantar la voz, la conciencia de grupo, y esta persona que es el responsable, que es un servidor de confianza, va a llevar la información que se requiere o que en su grupo tiene, ya sean inquietudes, ya sean sugerencias, lo que sea. Este RCG es el que se encarga de, pues de alguna manera, defender básicamente lo que es Alcohólicos Anónimos como un todo, a través de ¿qué? De la conciencia de... Y bueno, voy a leer este concepto que es el segundo, que es a lo que tú aludes, que es la conferencia de servicios generales se ha convertido en casi todos los aspectos en la voz activa y la conciencia efectiva de toda nuestra comunidad en asuntos mundiales. ¿Esto a qué refiere? Este segundo concepto habla sobre el delegar responsabilidad. Bueno, ok, nosotros tenemos responsabilidad todos como miembros, pero ahora ¿cómo vamos a delegarla? ¿O en quién vamos a delegarla? Es por ello que existe este maravilloso servicio que mencionaba mi compañero Guillén, representante de servicios generales, y que fue una broncota para Bill W. en aquellos ayeres, convencer a los alcohólicos de la necesidad de hacer una conferencia. Muchos de ellos se opusieron, muchos de ellos dijeron, no, ¿cómo crees? Estás loco, manténlo sencillo, es mucha politiquería, así estamos bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero finalmente algo que de donde nació este concepto fue a través de la reflexión y de la meditación cuando el Dr. Bob iba a morir. Aquí es donde Bill W. y el Dr. Bob se preguntaron, pues en manos de quién vamos a dejar todo esto, ¿no? Y es donde existe este segundo concepto nos narra el cómo los grupos empezaron a delegar precisamente esa responsabilidad en una persona, y todo va escalafonado, ¿no? ¿Quiénes eligen al RCG? Los miembros del grupo. ¿Quiénes eligen al miembro de comité? Los RCGs de los grupos. ¿Quiénes eligen al delegado? Bueno, en este caso es un poco más complejo, porque son los RCGs, los miembros del comité y los servidores de comité de área que estén en ese momento. Entonces, todo está modulado proporcionalmente, y bueno, finalmente es importante y nos reafirma la tradición 2, y es el fundamento de este segundo concepto, la tradición 2, en donde
el por qué es necesario delegar responsabilidad. Ok, tenemos responsabilidad y también tenemos autoridad, claro, pero vamos a empezar entonces a ceder a algunos compañeros que vayan a hablar en voz del grupo. Sí, ¿Algo que quieras y añadir? justo por eso es la sanidad, llamémosle así, puede haber una salud dentro de una agrupación cuando este concepto se lleva a cabo aunado a la segunda tradición, porque entonces no hay lo que les daba miedo, la politiquería y todo ese asunto, la dictaduría y todo lo que refiere. Entonces este concepto nos ayuda a poder tener una delegación específica sin interferir en otros asuntos, simplemente en donde se le pasa a la autoridad o en este caso el cargo o la responsabilidad. Bill W. lo va, yo lo observo así, Bill W. empieza cada vez que lo rechazan, yo me imagino, y se cuestionaba, ¿y si estará mal? No, pero por esto yo creo desarrollaba más, ¿no? Y otra vez lo volvían a batear y desarmó, sí, y cada vez iba reafirmando que hacer la conferencia, que delegar esto a los alcohólicos era la mejor decisión. Y justo aquí cuando hace este libro de los conceptos, es un libro que cada vez que uno lo va leyendo, le da una leidita rápida, te vas dando cuenta la inteligencia que tenía Bill, primeramente, pero también en el amor que le tenía a lo que el poder superior le había otorgado. No quería que se perdiera, no quería que se quedara nada más porque sí. Se juntó con personas que sabían sobre los asuntos legales, sobre asuntos sociales, sobre todo ese tipo de cosas, para poder dejar el mejor trabajo. Y de verdad que está es un libro muy inteligente. Pero reitero, la delegación de los servicios es justo eso, ¿no? Es la rotación, es evitar el conflicto, es otorgar, es ceder, es incluir, y es todo ese concepto, ¿no?, que yo observo hasta ahí. Vamos a entrar al tercero, que dice, para asegurar su dirección efectiva debemos dotar a cada miembro de AA, la conferencia, la Junta de Servicios Generales y sus distintas corporaciones de servicio, personal directivo, comités y ejecutivos de un derecho de decisión tradicional. Miren, ahorita seguramente los que están dentro de la estructura nos están diciendo, bueno, seguramente hay puede existir una crítica de no ampliar, ¿no? Pero este video particularmente va dirigido a aquellas personas que no estamos tan familiarizados con este tipo de contenido, ¿sí me explico? Si no es de estudio. Sí, no es de estudio como tal, es como algo muy general, tener algo muy general, porque a veces de verdad que mínimo debiésemos tener un conocimiento básico del mismo para saber qué es lo que de alguna manera podemos llevar a la práctica. Entonces, los conceptos, así como nosotros como alcohólicos, ¿qué crees? Tenemos responsabilidades en el servicio, ¿qué crees? También tenemos derechos tradicionales. Así como tenemos responsabilidad, también tenemos derecho. Y uno de ellos es el derecho de decisión, que maneja el concepto 3. Este derecho de decisión está delimitado en el marco de responsabilidad del servicio que estemos ejecutando. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú eres cafetero en tu grupo, te vas a referir nada más a tu cafetería y vas a poder decidir en base a la cafetería, no en base a la tesorería, no en base al... No te vas a meter en otras... no vas a poder meterte en otro rollo más que en tu servicio, ¿cierto? Y vas a poder tener este derecho de decidir siempre y cuando, evidentemente, no involucre una cuestión monetaria. Porque todo, aquí es algo bien importante, todo lo que sea dinero hay que consultarlo con la conciencia. Porque de otra manera la conciencia puede verlo como un acto autoritario y puede cuestionarnos y puede inclusive hasta destituirnos por ejercer o gastar un dinero que finalmente pues no es de uno, es de toda la agrupación. Entonces este derecho de decisión a mí me va a dotar de saber, de decidir cómo voy a llevar o qué planes y proyectos voy a llevar a cabo dentro de mi servicio y los voy a proponer, porque de otra manera nos convertiríamos en títeres de los demás. Imagínate, pues nada más sirves, como te dice el padrino, no tienes ese derecho de decisión, de que el padrino te diga es que tienes que entregar tu informe, un ejemplo, tienes que entregar tu informe de esta manera y que tú digas, no, pero pues es que yo lo quiero, a mí se me facilita de esta. Ese es el derecho que te otorga esto en el servicio, el derecho de decidir
cómo operativamente vas a llevarlo a cabo. Administrativamente el servicio debe ser consultado con quien te eligió. ¿Quién te eligió? La conciencia. Entonces, una cuestión importante de este derecho de decisión no es que tú tengas o debas de decidir, y mucho menos aún si van a ser decisiones que puede costarle al grupo cierto dinero o cierta o puede de alguna forma quedar el grupo expuesto a algún tipo de crítica o algo por el estilo. Entonces, siempre debemos de consultar a quien nos eligió, si es que tenemos alguna duda, pero el tercer concepto nos da ese derecho de decidir. ¿Cómo puedo llevar a cabo mi servicio operativamente sin que nadie se meta? Porque si no, voy a ser el títere de los demás. Nada más voy a ser el mandadero de los demás. Sí. Haz esto y ahí vas. Haz el otro. No, a ver, espérate. Yo voy a decidir, yo voy a llevar mi servicio, voy a entregar resultados y yo sabré lo que hago. Hasta ahí. Ese es el límite, porque a veces, pues, nada más te vuelves, por ejemplo, el tesorero, si no tuviera este derecho, nada más se volvería en un cuentamonedas, ¿no? Nada más contaría, nada más para eso nos serviría, cuenta y el dinero y ahí quédate, ¿no? No, tiene otro tipo de funcionalidad el tesorero, ¿no? Entonces, no sé si quieres agregar algo. Sí, yo creo que sí, la parte del ejemplo fue muy clara, porque la decisión que se toma no es, y reiteremos esto, no es nada más porque yo decido y con autoridad o abuso de autoridad o de alguna manera con prepotencia o con arrogancia, no. Se está refiriendo a que de lo que refiere y lo dice ahí, solamente específicamente en el servicio que se te otorgó, que tomes las mejores decisiones. Y aquí es donde tú lo comentas, viene a través de qué, de apadrinarse con quién, pues con quien estuvo antes que tú en este servicio y que llevó un desempeño agradable, pues se acerca y se le pregunta, y pasa esto, ¿qué puedo hacer al respecto? Solamente es se está tomando en cuenta algún tipo de punto de vista como apoyo, pero quien toma la decisión es la persona que se le delegó esa responsabilidad. Y efectivamente, si se apadrina con el padrino y si el padrino quiere que se haga su voluntad todavía, pues puede ocuparte, como muy bien lo acabas de comentar, como el títere, ¿no? Entonces solamente va a ser la persona que hace lo que dice el padrino que hagas. Por otra parte, es importante también entender que esas decisiones no se las saca uno de la manga. Cuando la conciencia te elige al ser un servidor, esa conciencia te elige por algún motivo, porque saben que tú puedes, por ejemplo, cuando nosotros leemos nuestro manual, dice ahí qué tipo de condición debe tener, por ejemplo, el que es tesorero, por lo que estás hablando, que tenga solvencia económica, que tenga ya un tiempo sin beber, que sea una persona constante en la agrupación, o sea, ya tiene ahí como que sus requisitos para poder ser un tesorero. Y a eso se refiere esto. O sea, cuando alguien elige a tal persona para que tenga tal servicio, es porque esa persona ha demostrado a través de su estancia, de su ejemplo, que es una persona de confianza. Por eso dicen servidores de confianza, es confiable, y al ser confiable va a tomar decisiones que van siempre a ser mejores y nunca peores, ¿no? Vamos con el siguiente derecho tradicional, que es el cuarto, que dice... Perdón, el segundo, es el cuarto concepto del segundo derecho tradicional. Dice, debemos mantener a todos los niveles de responsabilidad un derecho de participación tradicional, ocupándonos de que a cada clasificación o grupo de nuestros servidores les sea permitida una representación con voto, en proporción razonable a la responsabilidad que cada uno tenga que desempeñar. Aquí nos habla sobre la participación. Todos tenemos derecho a participar desde que llegamos a una agrupación. Tenemos ese derecho a alzar nuestra voz. Por eso la tradición 1 lo fundamenta, que en Alcohólicos Anónimos respetamos la manera de pensar, de hablar y de obrar, siempre y cuando evidentemente no transgredamos a un tercero. Entonces, este derecho de participación a nosotros nos faculta como miembros para tener voz y voto en nuestra agrupación. Este derecho es cuando, por ejemplo, en una junta de servidores o de trabajo se empiezan a tomar decisiones. Ya vieron cómo todo va en contra de lo que es precisamente aquí, híjoles, es algo fuerte que hemos venido trabajando, pero aquí es en donde, por eso
muchos jerarquitas, muchos dictadores, bien, aquí es en donde truena. O sea, si ya estaban ya devastados con las tradiciones, Sí. si ya nos odiaron con las tradiciones, Sí, aquí, digo, y ahorita no vamos a profundizar ni en ninguno de ellos, ¿eh? En esto dices, güey, o sea, ¿por qué has engañado a tu conciencia creyendo que tú debes de tomar las decisiones, ¿no? Si tenemos un derecho de participación, no solo tú puedes participar y decidir, también es la conciencia, el grupo es quien decide. Pero es que yo compré las cosas, pues bueno, se van a tener que ir lamentablemente de ahí, ¿no? Entonces, aquí está el derecho de participación. Nosotros, y digo, es más amplia la información de lo que yo ahorita estoy mencionando, evidentemente, pero por la brevedad y por la síntesis que quiero que precisamente no se haga pesada, lo voy a dejar hasta ahí, nada más. Este derecho de participación nos invita a nosotros a hablar, a alzar la voz, a por primera vez ser escuchados. Entonces, nadie nos puede coartar nuestro derecho a participar, inclusive en una electiva de servidores. Nadie, siempre y cuando, de acuerdo al procedimiento, a la política o al manual establecido, seamos posibles candidatos, ¿no? Por ejemplo, si eres RCG, ¿puedes ser miembro de comité? Claro, evidentemente no es lo sugerible, pero porque para que tengas cierta experiencia dentro del servicio, pues que agarres un comité, que hayas estado dentro de la mesa para pues finalmente ser miembro del comité, pero a veces la necesidad suple al procedimiento. Entonces, aquí nadie te puede coartar tu derecho de participar. Puedes participar siempre y cuando cumplan los requisitos de política, de estatuto o de alguna forma del procedimiento manual, hábito, costumbre que se lleve dentro de tu grupo o de tu distrito o área para alzar tu mano y ser un posible candidato. Por ejemplo, las personas, al ser esto rotativo, pues yo puedo alzar la mano para ser, no sé, líder a lo mejor o coordinador de un grupo, ¿no? En fin. No sé si quieras añadir algo en este hecho de paz. En esta cuestión de la participación, recordemos que es donde se maneja la parte de la igualdad, o sea, tanto las personas veteranas como los nuevos, tanto los de mediano tiempo, tanto los ignorantes como los sabiondos, tanto todos tenemos el mismo derecho de participación. Entonces, al tener ese derecho de participación, tanto el viejo, el nuevo puede ser cafetero, el nuevo, el viejo puede ser tesorero. O sea, esto es lo bonito de Alcohólicos Anónimos. Perdón, aquí nada más abro el paréntesis para fundamentar y ahorita lo amplíes más. Aquí es donde se menciona que no hay alcohólicos ni de primera ni de segunda, que todos somos iguales. Categoría, justamente porque esa es la tendencia que hay en las empresas o en los lugares, que entre más escalafonan o entre más tienen servicios o entre más llegan a una altura, más se les puede llamar de élite, ¿no? Pero dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Esa es una cuestión social que se les da dentro de un respeto interno del área, y que merecen respeto porque pues, se han quemado las cejas, las pestañas, perdón, leyendo esto. Han dado talleres, han dado cursos dentro del Alcohólicos Anónimos a veteranos, entonces son personas que por tiempo, por experiencia, se les merece un respeto. Pero el mismo derecho de participación que tiene lo tengo yo exactamente igual. Entonces, aquí el asunto es, ¿qué pasa con esta situación? Por ejemplo, yo quiero ser tesorero del grupo y voy a ser un tesorero, pero ¿qué pasa si yo tengo el mismo derecho de participar y de serlo, pero se me puede quitar? Ahora vamos a ampliar un poquito esa parte, ¿no? Dentro de la comunidad, ¿qué pasa cuando empezamos a tener actitudes y decimos, no me pueden correr porque tengo el mismo derecho de participación y puedo hacer lo que yo quiera relativamente? Ya te vamos a hablar un poquito, ¿no? Pero bueno, si quieres continuar. Sí, entonces aquí ya nos quedó de acuerdo. Entonces tenemos derecho de decisión, de participación, y vamos a pasar al quinto concepto que dice: en toda nuestra estructura de servicio, un derecho de apelación tradicional debe prevalecer, asegurándonos así que la opinión de la minoría sea oída y de que las peticiones de rectificación de los agravios personales sean consideradas cuidadosamente. Híjole, fíjense qué tan maravilloso es esto, porque este concepto ¿a qué refiere? A que si yo no estoy de acuerdo en algo o en una decisión que se ha tomado dentro de el servicio, dentro del grupo, distrito, área, lo que sea,
yo tengo un derecho de meter una apelación, o sea, de apelar para la siguiente reunión el por qué estoy en desacuerdo en esa decisión, llevar una inquietud y decir yo por esto, esto y esto, con los fundamentos de los principios esencialmente. Y créeme que a veces esas apelaciones pueden hacer recapacitar, ¿no?, a la conciencia, y que tal vez pueda ser una minoría. Por eso dice este concepto que deben de ser escuchadas las minorías, porque a veces las mayorías están equivocadas, a veces las minorías son las que están en lo correcto, no a veces lo que nada más obedece el pueblo es lo correcto. A veces las personas más conservadoras, o muchas de las veces esta minoría es la que tiene la razón, ¿cierto? Y para ello, por eso existe este derecho de apelar. Nosotros, si no estamos de acuerdo con alguna decisión, podemos llevar a nuestro grupo, a nuestra área, a nuestro distrito o cualquier órgano de servicio una inquietud que será y tendrá que ser revisada meticulosamente. Y que a su vez vamos a tener esta manera de apelar y también de pedir cuando hay un desagravio personal dentro del servicio. Es decir, como si ahorita tú y yo nos pusiéramos a pelear bien, es una junta de servicio, te digo hasta de lo que te vas a morir, tú puedes decirme, compañero, le pido por favor que una petición de desagravio para el compañero, y yo tendré que pedirte una disculpa ante el pleno, ante la gente, ante los demás. Y eso no está sacado de la manga, está fundamentado aquí en el concepto 5, claro, en donde nos dice, bueno, vas a apelar, pero también vas a tener ese derecho de pedir si es que alguien te ha agraviado. ¿Sí me explico? Entonces son 4 derechos tradicionales: decisión, participación, apelación y petición. Son estos 4 derechos tradicionales en los cuales está investido el servidor, asimismo con su responsabilidad, asimismo con estos derechos tradicionales. Sí, y fíjense, ya cuando uno entra en esta situación, dice, entonces no nada más es de terapiar y de decirle al compañero, ¿no? Cuando es por ego, pues evidentemente por envidia, crítica, bla, 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 pero a esta altura ya pasamos eso, ya pasamos, claro, el primer regado, el segundo, estamos en el tercero, donde somos personas relativamente, decías tú, ¿no?, la parte de la moralidad, ¿no?, personas inmorales, hablando de moralidad, pero porque ha habido una recuperación, ha habido un cambio en el cual ya no podemos vivir como vivíamos, necesitamos ponernos en una postura de personas civilizadas que están en un proceso, porque al fin y al cabo todo esto que estamos hablando de los conceptos es para el servicio a los demás, para en cualquier parte del mundo nosotros estemos dispuestos y disponibles para este servicio. ¿Cuál es? Llevar el mensaje o hacer más efectivo el paso del mensaje. Entonces, para mí estos derechos que tenemos, estos 4 derechos, pues nos ponen en una postura de medir las palabras que digo, pero ya no, fíjate lo bonito esto, ya no es por ego o por quedar como tonto o quedar como el sabio, sino porque hoy me detengo y me doy cuenta que debo de cuidar al prójimo de esa manera. ¿De qué? De mí mismo. Que debo de cuidar la junta tal cual de mí mismo. Que debo de cuidar mi comunidad de mí mismo. Entonces la importancia de estos derechos es, así como tienes la obligación y la responsabilidad porque eres un servidor, de la misma manera tienes derecho. En ocasiones eres minoría. ¿Minoría qué quiere decir? Pues que si son 5 votos y ustedes son 2, ya son minoría. Pero tienen un derecho de apelación. ¿Por qué no estamos de acuerdo en tal decisión que se está tomando? Que se está pintando o quieren pintar de color blanco, está en eso, ¿eh? ¿Por qué no? Ah, pues porque se va a manchar más, o porque pasó esto, o ha pasado esto, cualquier cosa, pero ese es el derecho que se tiene, y la gente reconsidera y dice, oye, sí es cierto, no lo había pensado de esa manera. Yo creo que sí vamos a cambiar la manera en que estábamos haciéndolo, y se vuelve a someter a votación, y en la votación ya otra vez estaban 7-3, y ya sube a 6-5, y hasta que a veces que la minoría se hace mayoría, y está increíble porque siempre es a través de la conciencia donde Dios se manifiesta, ¿no? Y bueno, vamos a pasar ya al concepto 6. Aquí terminamos como la parte de los derechos tradicionales, que son ejercidos y que de esta manera pudimos haberlo aterrizado respecto a un grupo. Ahora vamos a hablar
sobre estos conceptos que de igual manera pueden ser aplicables, pero aquí sí vamos a tener que referir un poco hacia la Junta de Servicios Generales o la OSG en otro sentido, para darnos cuenta que el por qué esta estructura son importantes los famosos custodios. Antes de entrar a este tema, quiero hacer el discernimiento de lo que es un custodio clase A y un custodio clase B, porque nos hablan los conceptos a veces de muchos custodios, ¿no? O escuchamos a veces hablar de custodios y a veces no sabemos. Un custodio clase A es una persona que no es alcohólica, es una persona que colabora, coopera con la comunidad de Alcohólicos Anónimos y ser miembro del mismo. Y un custodio clase B es aquel servidor que sí es alcohólico y que es parte de la comunidad y que de igual manera está ejerciendo un servicio dentro de la estructura. Dice, sexto concepto, la conferencia reconoce también que la principal iniciativa y la responsabilidad activa de la mayoría de los asuntos debe ser ejercida en primer lugar por los miembros custodios de la conferencia cuando ellos actúan entre ellos mismos como la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. No se espante, porque yo igual, créanme que de igual manera llevaba y escuchaba y decía, pero ¿qué es eso? Hasta parece un trabalenguas, ¿no? Y más cuando apenas si puedes hablar totonaca y luego te empiezan a hablar de estas cosas. Y bien lo decía el padrino Borja, ¿no? Pues es que es más fácil hablar de cómo enamorar a la comadre, bien. Claro. Que de estas cosas, ¿sí me entiendes? Sexto concepto, ¿a qué refiere entonces? A que la Junta de Servicios Generales tiene la facultad de hablar en nombre de Alcohólicos Anónimos, porque ellos tienen la representatividad legal, o sea, porque a ver, Alcohólicos Anónimos debe de estar representada ante las leyes. Somos una sociedad no lucrativa y eso debe quedar establecido. Somos algo no lucrativo, pero las leyes, el gobierno y todas las instituciones que rodean a cualquier institución que no es lucrativa, altruista o como lo quieras denominar, debe de estar constituida legalmente y debe de haber alguien que lo represente. Claro. Es por ello que la Junta de Servicios Generales está conformada por un presidente, un tesorero, un secretario y subcomités alternos de comités especiales que van a ayudar a la transmisión del mensaje. Y van a haber dos subsidiarias. Una de ellas va a ser la de la revista y otra la de la CCT para no la acumulación del dinero. Es por ello que, bueno, en Sección México es Revista Dimensión, en Central Mexicana es Plenitud. Entonces, está dividido, pero aquí el concepto 6 nos va a referir a ello. ¿Qué nos dice así en unas sencillas palabras y burdas? Los custodios están facultados, o la Junta de Servicios Generales está facultada para representarnos legalmente. Eso es lo que quiere decir, en un sentido tal vez muy burdo, un esquema muy amplio, que obviamente es más profundo que yo, pero para que lo entendamos y se nos quede la idea. El sexto concepto refiere a que ellos tienen la facultad de representarnos legalmente. Sí, creo que en esta parte es donde nosotros debemos de entender la preocupación de Bill W. y decir, si yo se lo dejo a los alcohólicos, pues esto lo van a quebrar. Si se lo dejo a los que no son alcohólicos, van a hacer de esto una empresa, van a hacer de esto un negocio. Entonces él ocupa la dualidad, en donde la mayor representación es a alcohólicos y la minoría de representación son no alcohólicos. Solamente es para el equilibrio dentro de la comunidad, que haya equilibrio, que no se vaya de un lado o se vaya del otro, que cuando los alcohólicos digan, no, es que esto es así, los custodios clase A digan, sí, pero pasa esto. Y todo eso se lleva en decisiones entre ellos y son debates entre ellos, en los cuales se llega a las mejores decisiones a través de ¿qué? De los mejores argumentos y de la mejor posición que puedan ellos ponerse. Miren, algo que yo he entendido de esto, acerca de los custodios, y esto es bien bonito porque los custodios que están dentro de la comunidad son personas que han estado muchos años dentro de la comunidad, son veteranos,
que estuvieron desde un grupo y han estado en su distrito, han estado en su área, han estado de delegados, saben lo que es el programa y ellos tienen un entendimiento muy directo de qué le puede o no le puede afectar a un alcohólico. Por otra parte, la cuestión de la representación ante la ley evidentemente debe de ser de esta manera en la cual digan, ok, esta es su conformación y se toman ciertas decisiones, pero están bien basificadas, no nada más porque a mí se me ocurrió, ¿no? Pero sería eso. Vamos a pasar al séptimo concepto que dice: la Carta Constitutiva y los estatutos son instrumentos legales y los custodios están por consiguiente totalmente autorizados para gobernar y conducir todos nuestros asuntos en los servicios. La Carta de la Conferencia en sí misma es un instrumento no legal, más aún se apoya de una fuerza de tradición y en la fortaleza de finanzas de AA para su efectividad. Igual no se espanten, es que de verdad que cuando uno está ya adentrado a ello, pues puede uno, pero entiendo también que puede existir así como, es que no se me queda nada, igual a mí no se me quedaba nada, y más cuando andaba pensando en la que o sea, en otras cosas que no eran precisamente el servicio, o el servicio pero de otras cosas, ¿sí? Pero entonces, le van a poder regresar, no se preocupen, sí. Le regresan, no entendí esto, vuelven a ponerlo. Entonces, ¿qué quiere decir el concepto 7? Hay dos fuerzas en Alcohólicos Anónimos, una inamovible y otra irresistible. ¿A qué refiero con ello? A que la Junta de Servicios Generales está investida del poder legal para representarnos, algo que comentó el sexto concepto. Pero que también hay una carta constitutiva de la conferencia, que esta no es legal, es meramente tradicional, y está investida del poder que los alcohólicos le otorgamos a los delegados, porque los delegados no son parte de lo que es la parte legal, sino de la parte tradicional. Claro. ¿Sí me explicó? Entonces, los delegados van finalmente a fungir una parte espiritual y los custodios o los que son parte de la junta una cuestión legal. Ahí están las dos fuerzas. Claro. Entonces, imagínate qué maravilloso es unir lo espiritual con lo legal. Sí. Es algo que finalmente se realizó en los conceptos, ¿no? Entonces, tal pareciera que son dos cosas, por eso dice el concepto 7 que es como algo hasta contradictorio, algo inamovible con algo irresistible, ¿no? O sea, una fuerza irresistible con un objeto inamovible, o sea, ¿cómo puede ser posible? Van a chocar, y claro que no, porque lo espiritual debe de estar por encima siempre de lo legal. Esa es la parte de la carta precisamente que dice el concepto 7, de la carta de la conferencia. Porque recordemos que quienes recomiendan en su mayoría son los delegados. Aquí cabe hacer una aclaración, que la autoridad final va siendo delegada como lo veníamos viendo desde el concepto 2. Entonces, no puede ser, por ejemplo, si en el distrito hay 3 RCGs y son 6 servidores, tendría que votar solamente un servidor o 2 por mucho. Siempre debe de prevalecer la cantidad de votos que vengan provenientes de la conciencia, delegados. Es decir, si en el grupo, ahorita les decía, o en el distrito hay 3 RCGs, pues debe ser la mitad de servidores los que voten, porque si no se estuviera invirtiendo la autoridad, los servidores estarían dándole dirección a los grupos y no los grupos a ellos, que es así. Entonces, es una serie ahí de experiencia de que uno debe de ir teniendo, y que bueno, este concepto 7 nos lo regala y nos dice, mira, sí va a haber una parte legal, pero ¿qué crees? También hay una parte espiritual de la conferencia. Entonces, sí, tú nos vas a representar, pero ¿qué crees? Nosotros te vamos a mandar. Así de sencillo, así de sencillo. Tú me representas, pero las decisiones las tomamos en la conferencia. Eso ya no es
una sugerencia, son órdenes. Las acciones recomendables o no recomendables son órdenes para la Junta de Servicios Generales que se tienen que llevar a cabo. Ya no es una pregunta y ahí se acabaron ya las sugerencias. Ahí lo haces porque ya estamos hablando de servicios que van a afectar o van a beneficiar a no un grupo, sino a toda la comunidad. Entonces, ahí son palabras mayores. Entonces, eso es lo que trata el concepto 7. La Junta de Servicios actúa legalmente. La Carta Constitutiva de la Conferencia Tradicional embiste espiritualmente y con la calidad de mayoría de voto a la autoridad final, que ¿quién es? Los grupos. ¿Algo que deseas añadir sobre esto? Sí, al respecto de este concepto es importantísimo entender que dentro de la comunidad espiritual, de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, pues sí, ese es el río donde nos manejamos, pero vivimos en un mundo social, en un mundo capital, en un mundo materialista, en un mundo así. Entonces tenemos que aprender, o dentro de Alcohólicos Anónimos se nos enseña a convivir como seres espirituales en este paso de vida terrenal, y es lo que trata de explicar esta parte del concepto. Nosotros, al ser personas que trabajamos o estamos luchando contra una enfermedad progresiva, incurable, inmortal, estamos constantemente perturbados por muchas situaciones, pero cuando se une esas personas en conjunto para un bien, se toman decisiones sabias, y si ese grupo está informado, se toman mejores decisiones. Esas decisiones se le pasa a un RCG, el RCG llega a un distrito, esas decisiones se las pasa al miembro de comité, el miembro de comité llega al área y da esas sugerencias o esas inquietudes al coordinador, para que el coordinador se las dé al delegado. El delegado es el representante de toda la parte de la conciencia hacia con la conferencia, para que ellos tomen las decisiones a través de esas inquietudes. Si bien lo dice mi compañero, aquí se invierte lo que nosotros hemos conocido, que el jefe es el que manda a los obreros. Aquí es al revés, los obreros son los jefes y mandamos a la cabecilla, o en este caso a los representantes de nosotros. ¿Para qué? Para que de alguna manera haya ese equilibrio espiritual. Y bien lo decía, si nosotros hacemos lo contrario, es poner la carreta delante de los caballos, y va a ser una tragedia. Por eso es que la parte espiritual es importante. ¿Por qué? Porque cada decisión que se tome va a ser defendida y va a ser aclarada y va a ser totalmente de alguna manera observada como debe de ser, y no como el compañero dice, aquí le voy a cambiar, ¿no? Así tal cual es la sugerencia o la inquietud, llega directamente a la conferencia y ellos ya toman las decisiones. ¿A través de qué? Pues de sus votos, porque también tienen esa cuestión de claro, votos, si pasa, no pasa, procede, no procede, a quien corresponda, ¿no? Octavo concepto, los custodios son los principales proyectistas y administradores de los grandes asuntos de política y finanzas globales. Con respecto a nuestros servicios constantemente activos e incorporados separadamente, los custodios son como síndicos fiscales, ejercen una función de supervisión administrativa por medio de la facultad de elegir todos los directores de estas entidades. Bueno, aquí va otra. Cómo me gustaría tener un organigrama aquí para mostrarles varias cosas muy interesantes, porque gráficamente podemos entender a veces las cosas. Este concepto lo que quiere decir es lo siguiente: es demasiado el trabajo que hay en las oficinas de servicios generales. Entonces, esto quiere decir que la carga es muy pesada, y se divide. Este octavo concepto menciona que vamos a dividir la World Service con el Grand Pine. Por eso hay dos subsidiarias. Por eso hay CCT y por eso hay Revista Dimensión. Por eso hay en Central Mexicana, debe estar separada, bueno, el concepto. Ajá, exactamente. O sea, las dos tienen cartas constitutivas diferentes, propio capital, se manejan de diferente manera, propias oficinas, para que no exista la concentración de poder y de dinero precisamente en un solo lugar. Es por eso que la dirección de publicaciones de literatura son un rollo, y vamos a separar la revista que se publique, ¿cierto? Entonces, este octavo concepto nos marca esa parte en donde la carga es pesada, y es por eso que dice
que los custodios finalmente van a ser las personas que van a tener que tomar decisiones a veces inmediatamente. No van a poder consultarlos y ellos van a tener que elegir a sus propios servidores. Ese es el mensaje del octavo concepto. Ellos eligen a sus propios servidores. Así como nosotros en el grupo tenemos la facultad de elegir a nuestros servidores. ¿Por qué los elegimos nosotros? Porque conocemos su caminar, porque sabemos el compañero que llega tarde, el que es responsable, el que va hacia adelante, el que le da pereza, el que va por... ¿Sí me explico? Conocemos las características de todos nuestros compañeros y quién mejor va a ser que nosotros que los conocemos para elegirlos. Y asimismo en la Junta de Servicios Generales, ellos van a elegir a sus directores, ellos van a elegir a los custodios, ellos van a elegir a los miembros componentes de cada comité, ellos van a elegir a los secretarios, ellos van a elegir finalmente a sus propios servidores dentro de la Junta de Servicios Generales. ¿Para qué? Para que el ejercicio de la Junta de Servicios Generales sea finalmente algo autónomo, que no tenga que depender de la comunidad. Es como finalmente cuando ellos eligen un custodio, la misma Junta de Servicios Generales elige un custodio, simplemente lo presentan para la aprobación de lo que eligieron. Simplemente es un visto bueno, no es que digan que no. Nada más es un visto bueno de, ok, ese es el nuevo servidor, adelante. Pero quien elige a los directores, los secretarios, es de acuerdo al subnivel que se vaya haciendo. O sea, por ejemplo, ¿quién elige precisamente? La Junta de Servicios Generales saca a los custodios, ¿no? Posteriormente, esa parte, el mismo comité puede elegir finalmente a lo que es su secretario, a quien puede llevar una parte financiera, etc. El concepto 8 nos dice que ellos tienen esa libertad. Les vamos a dar libertad para que puedan funcionar bien. Pero su mensaje específico y esencial es que finalmente ellos van a poder aclarar y administrar nuestros asuntos de política y finanzas, legalmente, administrativamente y operativamente. Les damos la libertad, la confianza de que ellos lo pueden hacer bien, porque recordemos que los grupos no podemos hacer servicios que ellos podrían hacer o están haciendo de una mejor manera. ¿Algo que desees agregar? Sí, aquí es donde podríamos decir que está chocando relativamente la cuestión de no terminaste ni la secundaria y ya quieres decirle cómo hacer el trabajo a alguien que ya tiene una profesión. Porque es así, desde una taza de café hasta las oficinas, ¿no? Y eso se refiere, hay personas que están hechas para servicios de grupo, servicios de distrito, servicios de área, servicios dentro de la OSG o de las oficinas de la revista Plenitud. Entonces, estos custodios pueden tomar decisiones administrativas y de alguna manera económicamente hablando, ellos pueden determinar el costo de los libros, si va a haber va a bajar algo de la literatura o va a subir, si algo se va a donar o una donación. ¿Por qué? Porque ellos pueden tomar decisiones de ipso facto, porque hasta tiene que ver con la bolsa, cómo está la bolsa de valores, cómo está la cuestión de la divisa. O sea, realmente el trabajo de los custodios es que nuestra comunidad funcione a un nivel global, a un nivel, en este caso en México, a un nivel nacional, pero que no decaiga. Ellos ven la comunidad como lo que es, ¿no? Es una empresa, pero no estamos hablando de una empresa porque quiere generar dinero, sino quiere generar el ambiente adecuado para que pueda trabajar el grupo con la única finalidad por la cual están todos estos libros y estamos nosotros y la comunidad, es que más personas puedan dejar de ver y los que no han podido dejar de sufrir puedan dejar de hacerlo y que nosotros mismos continuemos mejorando nuestras vidas. Entonces, como ese es el único propósito, no se van por la tangente de hacer millones, no se van por la tangente de hacer más cosas.
solo lo necesario. Y para eso son los custodios, para equilibrar y tomar las decisiones en donde no arruinen a Alcohólicos Anónimos, porque ha habido veces que ya se queda en números rojos, por ejemplo, o que tenga demasiado, ¿no? Según esto, entonces lo que hacen ellos es tener unas decisiones para el equilibrio de la comunidad. Noveno concepto. Buenos directores de servicio en todos los niveles son indispensables para nuestro funcionamiento y seguridad en el futuro. La dirección básica del servicio que ejercieron los fundadores de AA tiene necesariamente que ser asumida por los custodios. Esta parte finalmente de lo que es el liderazgo es un tratado de qué podemos hablar en este sentido. El concepto 9 nos habla del tema que está en boga y que es muy contemporáneo, que es el liderazgo. Muchas personas idiotas dicen que en Alcohólicos Anónimos no hay líderes. Entonces, ¿por qué hay un tema de liderazgo? ¿Sí me explico? Sí, hasta en el lenguaje del corazón está. ¿Sí me explico? O sea, dicen que no hay líderes. No, es que más bien conciben a un líder como un dictador, Jefe. como un jefe. No, a ver, es diferente. El decir líder no quiere decir jefe. ¿Sí me explico? A ver, discierne. El ser líder no quiere decir que eres jefe, que eres dictador, que eres dueño, no. Así se le dice en el mundo de AA a lo mejor, y sabemos de qué corriente nace esta parte de líder, ¿no? No voy a decirlo porque puedo lastimar su susceptibilidad de muchos, ¿sí? Pero sabemos que este concepto de líder está tergiversado. Ser un líder no implica ser un dictador. Es más, aquí en este tratado del noveno concepto, ahí nos marca cómo debe ser el liderazgo en AA. Debemos escuchar a los demás. Nos da una serie de características super padres. Un líder en Alcohólicos Anónimos tiene prudencia, tiene responsabilidad, tiene visión y tiene tolerancia. Estas virtudes están desarrolladas dentro del concepto que, híjole, es padrísimo. De verdad, es padrísimo este concepto porque nos muestra finalmente por qué debemos de ser líderes en Alcohólicos Anónimos. ¿Sí me explico? La dirección básica, dice aquí, del servicio mundial, una vez que ejercieron los fundadores, tiene que ser asumida, y es por ello que los líderes, fíjense, nos guían con el ejemplo, mas no nos gobiernan. Todos los servidores, aquí es de donde nace, todos los servidores, desde el cafetero hasta el presidente de la Junta de Servicios Generales, son líderes. Todos somos líderes en nuestro respectivo servicio. Aquí estamos hablando de servicio. Correcto. Entonces, el cafetero es un líder en su servicio. Le vamos a dar liderazgo, o sea, no le vamos a dar nada más órdenes, y ese es el problema. Le vamos a enseñar y él va a decidir cómo operar. Es cuando le das liderazgo. Entonces, el liderazgo es algo de verdad fundamental dentro de Alcohólicos Anónimos, y que el mismo concepto lo dice. Podremos tener buenos servidores hoy, pero tal vez no mañana. Esto va a ser normal, porque no todos estamos cortados con la misma tijera. Todo va cambiando constantemente. Todo va evolucionando inclusive. Pero sin lugar a dudas, el liderazgo en Alcohólicos Anónimos es el ejemplo. Tradición 2. Los servidores, nuestros líderes, dice, son servidores de confianza. No nos gobiernan. Algo que se agrega. Sí, nuestro programa nos dice que un líder dentro de Alcohólicos Anónimos es una persona que desempeña su servicio con tal eficiencia, con tal amplitud de mente, con tal entrega, que lo único que nos queda a nosotros es ayudarlo a continuar ese servicio. ¿Por qué? Porque nos contagia de su liderazgo. Ser líder es ser guía. Ser líder es llevar a los, en este caso a los compañeros, hacia el servicio, hacia los demás, y es tanto que te contagia de ser líder, y no necesita él pregonarse ni decir yo soy el líder. Él hace algo y tú dices yo te ayudo, porque eso es un líder. Entonces básicamente sería eso, ¿no? 10º concepto dice:
Para cada responsabilidad de servicio debe corresponder una autoridad parecida y el alcance de tal autoridad debe ser siempre bien definido. ¿Qué refiere a esto? Aquí el concepto 10 nos va a decir que cada responsabilidad va a estar equiparada con cierta autoridad. Es decir, sí me van a dar responsabilidad, pero también me van a dar aunado al derecho de decisión de operar y de decidir muchas cosas. O sea, el tesorero va a tener que decidir dónde comprar el agua. A lo mejor en un lugar se la van a dar más barata, pero no va a ser tan de buena calidad. Y él a lo mejor decide, no, yo creo que se le voy a gastar unos pesitos más, pero les voy a dar una buena agua a mis compañeros que pues ellos merezcan, ¿no? Exacto. Ahí está, le estamos dotando de responsabilidad de que compre, ok, pero también él va a decidir dónde y cómo y de qué manera, y él lo va a fundamentar, y a lo mejor un compañero, ya sabes, de esos cuentachiles va a decir, sí, pero es que es más cara. esa es más cara. Sí, compañero, pero no te enfermas del estómago. La verdad es más limpia el agua, sí. Ya él argumentará y él podrá tomar este tipo de decisiones, claro, siempre y cuando, vuelvo a reiterar, no exponga al grupo o el dinero del grupo por completo. O sea, en cuestiones mínimas, tales de esta manera, podremos ejercer ciertas cosas, pero ya en una cuestión más delicada, recordemos que siempre debemos consultar a la conciencia. Entonces, cada servicio tiene responsabilidad y va a tener también cierta autoridad sobre el mismo. Y vamos a darles, le vuelvo a reiterar, la libertad de que ejerzan su servicio. Vamos a delegar la confianza, vamos a delegar esa parte del propósito que nosotros tenemos para que funcionen los grupos. ¿Algo que desees agregar? Sí, hasta cierto punto no se trata de que el servidor va a hacer lo que quiere, porque no es. De hecho, se puede destituir una persona en ciertos casos que son muy raros, que llega a haber, donde llega a haber negligencia o donde llega a haber un mal uso del servicio, de lo que hablabas tú, o en casos de abuso de poder, porque llega a haber, es cuando ya sabes que, mi hermano, estás afectando a esta onda y pues no es permitido. Y lo digo así porque en ocasiones lo que tú dices, ¿no? Es bien fácil para el alcohólico berrinchudo decir, bueno, pues yo lo estoy haciendo y si no, pues háganlo ustedes, ¿no? Pero nunca se informa, nunca se dice que si preferimos la comodidad o el carácter, ¿no? Perdón, el crecimiento o el carácter o la comodidad, y siempre vamos a elegir la comodidad, siempre vamos a elegir culpar a los demás. Y esto nos ayuda a eso, ok, tienes cierta responsabilidad, pero tienes también el derecho a tomar las decisiones que tú consideres buenas, y ese es liderazgo también, y es donde se empieza uno a fomentar el liderazgo. Y es ya para pasar, no sé si les ha pasado a los que han estado en estructura o los que han tenido un servicio, que ya cuando ya le vas agarrando el sabor a tu servicio, ya lo vas a dejar. Sí. Ya cuando ya sabes dónde, cómo se hace, ya estás con la libertad, yo voy, yo vengo, ya te queda medio año de servicio, 3 meses de servicio, justo cuando ya le estabas agarrando saborcito. No sé por qué pasa eso, o no sé si la intención de ir aprendiendo el servicio es que lo disfrutes desde que entras, ¿no? Yo creo que es parte de, pero sí, bueno, sería ya para que vayamos terminando. Onceavo concepto, dice, los custodios deben de ser asistidos por los mejores comités permanentes y directores de las subsidiarias de servicio, ejecutivos, personal de oficina, consejeros bien capacitados. La composición, cualidad, procedimiento de iniciación y derechos y obligaciones serán siempre asuntos de verdadero interés. ¿A qué refiere el 11º concepto? Al marco de responsabilidad de cada uno de los servicios. Cada comité de servicio, cada función dentro de Alcohólicos Anónimos debe tener un cuadro básico. Es decir, debe tener un objetivo, debe tener un procedimiento y debe tener finalmente el cómo va a desarrollar el mismo. ¿Cómo se va a desarrollar el servicio? ¿A qué refiere el servicio? ¿De qué manera va a operarlo a la persona que llegue a... En cuestiones empresariales es el famoso manual de procedimientos, en donde llega una persona a trabajar, le dicen, ten, este es tu manual, ve, léelo y esa va a ser tu funcionalidad. Es algo muy similar a lo que menciona el concepto 11, que todos vamos a tener un marco de responsabilidad, todos en nuestro servicio, y que de ahí no nos debemos de salir para no conflictuarnos. Es como lo que les explicaba, el cafetero no puede andar de metiche en la tesorería,
el coordinador no puede andar de metiche en la secretaría. Si me explicó, el RSG no puede andar de metiche queriendo direccionar, no sé, al coordinador y así, cada quien va a servir de acuerdo al marco de su responsabilidad. Eso es lo que quiere decir el concepto 11. Y finalmente nos vamos al concepto 12, dice: la conferencia cumplirá con el espíritu de las tradiciones de AA, teniendo especial cuidado de que la conferencia nunca se convierta en una sede de peligrosa riqueza o poder, que fondos suficientes para su funcionamiento, más una reserva adecuada, sea un prudente principio financiero, que ninguno de los miembros de la conferencia sea nunca colocado en una posición de autoridad incondicional sobre alguno de los otros, que todas las decisiones importantes sean alcanzadas por discusión, votación y siempre que sea posible por unanimidad sustancial, que ninguna actuación de la conferencia sea punitiva a personas o una incitación a la controversia pública, que la conferencia nunca deba realizar ninguna acción de gobierno autoritaria y que como la Sociedad de Alcohólicos Anónimos a la cual sirve, la conferencia en sí misma que la conferencia en sí misma siempre parezca democrática en pensamiento y acción. Y aquí, y perdón, quiero iniciar esto, me va a encantar, pero ahí con este concepto es por el motivo fundamental por el cual cuarto y quinto paso no es Alcohólicos Anónimos. Justamente es por eso, porque el líder se autonombra, no se elige, porque todas las decisiones que se toman son por él y no por la conciencia. Entonces este concepto, de hecho todos los conceptos batean totalmente esas iniciativas. Reitero, yo amo a esos grupos, yo nací ahí, me salvaron la vida, no estoy en contra para nada, pero ya cuando empieza a ver ese tipo de jerarquía espiritualoide o mística, ya cuando empieza a ver ese abuso de poder, ya no está bien, ya no está sano, ya no es un grupo de autoayuda, ya es un culto, ¿no? ¿Cómo le llaman? Sectario, ¿no? Es una secta que ya no va con el principio fundamental. Entonces, y de verdad, este concepto derriba cada uno de los argumentos, porque dice no debe de ser de esta manera y lo hacemos, ¿no? Entonces, por eso es que no se puede, o por eso es que cuarto y quinto paso, al no tener un método de recuperación, carece de principios espirituales y como tal, de normas que los pueden poner en peligro de vivir ciertas cosas hasta pues a nivel legal, ¿no? Pero bueno, sería todo. Pues ahí están los 12 conceptos. Híjole, yo sé que algo muy pesados para los que los desconocemos, pero créanme que es algo muy nutritivo. Y bueno, nos quedamos bien cortitísimos, de verdad no saben, o sea, la cantidad de información que existe con cada uno de los conceptos, no terminaríamos. Pero bueno, espero que este podcast les haya servido para tener una idea muy general de lo que es el servicio en Alcohólicos Anónimos. Dios los bendiga y hasta la próxima.